Desde 1950 hasta 1976 se dio en la Argentina una serie de ciclos económicos que se conocen como Stop and Go, los cuales son analizados por el politólogo Guillermo O'Donnell y que permiten ver como una estructura compuesta por actores sociales a la Argentina, dejando de lado a las figuras como el peronismo, los golpes militares y centrándose en los intereses y el funcionamiento de la economía. Para poder empezar a entender cómo eran estos ciclos económicos, es necesario hacer un recorrido en cómo se formaron esos actores sociales. ¿Sí? En primer lugar está la burguesía pampeana. La Argentina, hacia 1880, se ubicó como exportadoras de materias primas y alimentos en la División Internacional del Trabajo. Esto lo vimos con el modelo agroexportador, ¿sí? En donde las industrias europeas solicitaban alimentos y materias primas y la Argentina se ubicó en ese lugar como exportadora. La particularidad es que las tierras argentinas no necesitaron inversión de empresarios extranjeros, como sí ocurrió en Brasil o en Ecuador, en donde lo que ellos exportaban necesitaban mucha maquinaria y por lo tanto tenían que solicitar que extranjeros inviertan en sus proyectos. En cambio, en Argentina, únicamente con la tierra eh, se podía ya trabajar. Los propietarios de estas tierras se hicieron rápidamente económicamente poderosos porque no necesitaron eh, dividir sus ganancias con empresas europeas, porque ellos solos podían sostenerla y era todo ganancia. Por otro lado está la burguesía urbana, ¿sí? Como un bloque. El poderío económico del campo y su trabajo como exportadores, es decir, el hecho de tener que enviar materias primas y alimentos desde el campo al puerto y del puerto hacia Europa, impulsó la creación de una industria nacional ubicada en la ciudad. Es decir, ese movimiento de mercancías y todo el dinero que eso movía generó que en las ciudades se empiecen a generar las primeras industrias enfocadas a satisfacer las necesidades del campo. La industria se ocupó de proveerles todo lo necesario para trabajar en el campo, herramientas, maquinarias, insumos. Ellos se ocupaban de la venta de eso, ¿no? Estas industrias hicieron aparecer a los primeros obreros argentinos, es decir, esas industrias, la manufactura, la creación de herramientas o de alternativas para el trabajo del campo, generó que eh, haya o existan o se creen o empiecen a formarse los primeros obreros. Esa burguesía urbana, la burguesía urbana se quebró a la mitad y se generaron dos grupos con intereses diferentes, aunque compartidos en cierta forma. Por un lado, se creó la gran burguesía urbana. Fue la que, además de estar compuesta por empresarios argentinos, también tenían capital extranjero, tenían negocios dentro del país y fuera de Argentina, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que era una empresa encargada de transportar los productos desde el campo al puerto. Para eso, esta empresa argentina necesitó de la inversión de Inglaterra para la creación de ferrocarriles. Entonces, las ganancias que tenían esta gran burguesía urbana estaba repartida también con su casa central en Inglaterra. Por otro lado, también se desprendió la gran burguesía doméstica, y fue aquella que solo tenía empresarios argentinos y se ocupaba de vender productos a los trabajadores dentro del territorio nacional, lo que se conoce como consumo interno, como mercado interno. No tenía que rendirle cuentas afuera y su negocio estaba adentro del territorio, vender quizás cosas más pequeñas, no estamos hablando de un ferrocarril, sino quizás la vestimenta, eh, materias primas para la creación de hogares, por ejemplo. También existe y existió el sector popular, pero el sector popular es algo más amplio que decir los trabajadores, es decir, está conformado por trabajadores y el sector popular fue el normalmente conocido como la clase trabajadora,
pero había obreros de estas industrias de la ciudad, trabajadores rurales y de servicios, por ejemplo, los que trabajaban en el puerto y demás, todos aquellos asalariados, los que cobraban un sueldo y no eran propietarios de tierras ni de estas industrias, eran el sector popular. Por lo tanto, digamos, los actores sociales de la Argentina que van a generar alianzas entre ellos para poner en marcha estos ciclos económicos, quedaría compuesto de esta manera. Una burguesía pampeana, que es la más importante porque de ella salen las exportaciones y por lo tanto ingresan las divisas, es decir, los dólares o el oro a la Argentina. Y abajo está ubicada la gran burguesía urbana, que es más grande que la burguesía doméstica, que solo se encarga del consumo interno. Y por debajo, más pequeño pero más amplio, el sector popular. Ese sería el panorama de los actores sociales de la Argentina en este periodo que estamos trabajando. Guillermo O'Donnell plantea en su texto Estado y Alianzas que existen dilemas en la conformación de el Estado argentino. Dilemas que vienen desde los inicios y que provocan estas alianzas y estos conflictos económicos. Uno de esos dilemas es la escasa existencia de campesinos. Un dilema es, digamos, un problema que tiene dos vertientes. Por un lado, al haber pocos campesinos, no se podía ampliar la base de obreros, es decir, como eran pocos, los obreros, estos que habían nacido con esta industria urbana, y no se podía transformar a campesinos en obreros para que sean más obreros, eh, al ser pocos, podían negociar buenas condiciones laborales, porque si no trabajaban ellos, no trabajaba nadie, entonces podían poner los precios y eran los obreros mejores pagos de toda Latinoamérica. Pero, por otro lado, y ahí el dilema, si hay crisis, es decir, si hay un problema económico, quienes reciben la peor parte son los obreros, porque no hay un campesinado que pueda recibir el impacto de la crisis. Es decir, si hay una crisis económica y hay que bajar los sueldos, el sueldo más bajo va a ser el del obrero, porque no hay una clase más abajo que la de ellos. Ese es el dilema. Otro dilema, y que es el más importante si se quiere, es la superposición que existe entre lo exportable, que es alimento, y los bienes que consumen el sector popular con su salario. Es decir, lo que exporta es alimento y lo que compra el obrero con su salario también es alimento. El salario de los trabajadores se gasta en bienes consumibles, es decir, alimentos. Y el dilema que ahí se presenta es que lo que exporta la burguesía pampeana son los alimentos. Es decir, mientras más consuman los trabajadores, menos va a poder exportar la burguesía pampeana y por lo tanto menos dólares o menos divisas, menos oro va a ingresar al Banco Central. Ahora bien, habiendo planteado cuáles son los actores sociales y cuáles son los dilemas que subyacen en esta conformación del territorio nacional y su vínculo con el sistema económico mundial, es que se plantean los ciclos económicos y las alianzas que estos actores sociales que vimos, la gran burguesía urbana, la burguesía doméstica, la burguesía pampeana y el sector popular, generan alianzas que ponen en movimiento la dinámica económica llamada Stop and Go. En primer lugar, sería importante mencionar eh, qué es la balanza de pagos. Es la relación de las operaciones económicas, cobros, pagos y préstamos que un país, en este caso la Argentina, realiza al exterior. Es decir, por poner un ejemplo, dólares, en este momento era oro la divisa con la que se manejaba el mundo, pero vamos a poner dólares que es algo más cercano. Es decir, los dólares, cuando se vende algo del campo
y paga un país extranjero, esos dólares entran al Banco Central, por más que sean dólares de un terrateniente que tiene un campo en La Pampa. Eh, Esos dólares se guardan en el Banco Central y son utilizados para pagar servicios, para pagar préstamos y demás. Al mismo tiempo, eh, cuando se compra algo afuera, por ejemplo una maquinaria, o se compra cualquier servicio al exterior, se paga en dólares, que también sale del Banco Central. Entonces tiene que haber una relación y equilibrio en esa balanza de pago. Los dólares que ingresen tienen que ser iguales o menos que los dólares que se envían al exterior. La balanza de pago tiene que estar equilibrada para que un país pueda funcionar eh, de manera eficaz. Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, la divisa, es decir, los dólares o el oro, aumentan en las reservas del Banco Central porque le vendemos más afuera de lo que gastamos. Cuando lo que se compra, es decir, cuando lo que se importa es mayor a lo que se vende, es decir, a lo que se exporta, las reservas bajan y no se tienen divisas para las operaciones. Es decir, si vendemos más si vendemos menos de lo que gastamos, tenemos pocos dólares o poco oro para utilizar. Es decir, si alguien quiere comprar algo, el Banco Central va a decir, no, no lo puedes comprar porque no tenemos dólares para pagarle a la empresa exterior que vos les querés comprar. Ahora sí, de lleno en lo que sería este análisis de Guillermo O'Donnell, los dilemas que vimos anteriormente se ponen en marcha. ¿Sí? Cuando un trabajador tiene un buen sueldo, cuando un trabajador gana mucho dinero, como fue el caso del peronismo, que vimos que el bienestar, eh, la democratización del bienestar generó mejores condiciones laborales, un trabajador gasta más dinero porque tiene más dinero. Por lo tanto, como vimos que hay una superposición entre el bien y el salario, compra más alimentos cuando gana más. Y compra más productos importados. Por ejemplo, no sé, se compra algo, una máquina de Inglaterra, y viene al país y si bien la paga con su dinero, pero él cobra en pesos, lo transforma con los dólares que hay en el Banco Central y el Banco Central emite dólares para, digamos, saca sus dólares para pagar lo que el trabajador quiere comprar. O incluso si el trabajador se va de vacaciones a Brasil, paga con dólares que convierte en el Banco Central, porque el obrero gana en pesos. Entonces, si consume más alimentos, como hay una superposición, el campo exporta menos. Y por lo tanto, si exporta menos, va a haber menos ingresos de dólares. Si importa productos, ese obrero que gana más dinero, la balanza de pagos se desequilibra. Es decir, hay más gastos que ingresos de divisas. La pregunta que surge es, ¿qué pasa si el Banco Central no tiene reservas? Es decir, si no tiene divisas, si no tiene dólares o no tiene oro, como era en esa época. Hay falta de pago. Por ejemplo, la gran burguesía urbana, que dijimos que tiene intereses extranjeros, que está conformada por capital extranjero, no cuenta con divisas disponibles para enviar las remesas a sus casas centrales. Es decir, no cuenta con dólares, por ejemplo, para enviarle las ganancias a sus socios del exterior. Por ejemplo, eh, hizo en un año tanta ganancia y tiene que enviarle los beneficios a Inglaterra por el negocio que tienen acá. Pero cuando va al Banco Central para transformar sus pesos en dólares, le dicen, no, no hay porque estamos consumiendo un montón de cosas, porque los trabajadores tienen mucho dinero y también consumen cosas del campo, entonces no ingresan dólares y no hay dólares para enviar a tus socios del exterior. Tienen pesos, pero no pueden transformarlos en dólares, porque el Banco Central los gasta importando productos que solicita el sector popular. Eso genera un gran problema para esta gran burguesía urbana. No pueden generar más dólares porque el campo exporta cada vez menos por el gran consumo de la población que tiene sueldos altos. Eso ya empieza a generar un conflicto. Es en este momento cuando se genera la primera alianza, llamada ofensiva. La burguesía pampeana
encargada de vender al exterior y generar el ingreso de divisas al país, se alía con la gran burguesía urbana, la cual necesita que ingresen más dólares o más divisas al país para poder enviar esas remesas, esos beneficios a sus socios del exterior. Por lo tanto, se alía para generar un stop, es decir, una recesión, un freno al consumo interno, en contra de la burguesía doméstica y el sector popular. ¿Por qué contra la burguesía doméstica? Porque la burguesía doméstica se ocupa del mercado interno, mientras a los trabajadores les vaya bien, a los pequeños comerciantes nacionales le va a ir bien. Entonces, contra ellos es que la burguesía pampeana y la gran burguesía urbana se alían. Una de las formas para llevar adelante esta alianza ofensiva que la genera la burguesía pampeana y la gran burguesía urbana es presionando para generar una devaluación. Una devaluación significa que la divisa, el dólar o el oro, suben de precio, es decir, lo que con una cantidad de pesos comprabas en dólares u oro va a ser más los pesos que necesites para comprar la misma cantidad de dólar u oro. Con el mismo sueldo, el sector popular puede comprar menos. En consecuencia, consume menos exportables alimentos. El campo exporta más y los dólares valen más pesos. Y como los sueldos los paga en pesos el campo, le sale más barato incluso pagarle a sus empleados. Si sube el valor del dólar y vende al exterior en dólares, pero el dólar vale más caro, va a entrar más pesos y por lo tanto le va a salir más barato pagarle a sus empleados. La economía se frena y empieza a ingresar más dólares por la falta de consumo. La gran burguesía urbana tiene divisas disponibles así para enviar a sus socios del exterior. Todo, no nos olvidemos, a costa de una crisis económica que afecta a la burguesía doméstica y al sector popular. Es decir, todo este movimiento de devaluación es para que haya más dólares disponibles y eso significa que la clase trabajadora va a gastar menos porque tiene menos dinero. No obstante, existe una alianza defensiva, es decir, el sector popular y la burguesía doméstica se juntan para poder revertir esa situación cuando la crisis llega a un momento insostenible. La gran capacidad organizativa con la que se dotó el sector popular le permitió siempre reclamar de forma efectiva. Como vimos en uno de los dilemas, esta falta de campesinos hace que las crisis de recesión que provoca la alianza ofensiva le impacte a los trabajadores, pero también como los trabajadores son pocos, genera que puedan reclamar de manera efectiva y desde sus comienzos lograron organizarse en sindicatos. La burguesía doméstica se ve afectada por esta recesión económica porque sus negocios están en el mercado interno que dejó de tener consumo, por lo tanto se ve afectada. Y en última instancia, cuando esta crisis económica llega al límite, la gran burguesía urbana, aquella que se alió con la burguesía pampeana para generar una alianza ofensiva, cambia de bando porque tampoco le consumen a ella. Es decir, llega un momento de esa crisis en donde la burguesía urbana, la gran burguesía urbana, que estaba de un lado porque necesitaba dólares, dice, ahora me están consumiendo menos, me voy del otro lado para reactivar la economía. Por lo tanto, vemos así la alianza defensiva, que se conforma por el sector popular, la burguesía doméstica y la gran burguesía urbana, que deja sola a la burguesía pampeana y se va del otro lado. Si fuese un péndulo, la burguesía urbana lo hace completo el recorrido. El sector popular siempre está de un lado, la burguesía doméstica siempre está del mismo lado, la burguesía pampeana está del lado opuesto siempre, y la gran burguesía urbana es la que va de un lado a otro, ¿sí? Y en última instancia es la gran burguesía urbana la que aporta el peso suficiente para que el reclamo del sector popular y la burguesía doméstica sea efectivo. Como dijimos anteriormente, el péndulo de la gran burguesía urbana. La gran burguesía urbana puede estar de los dos lados de la alianza y es la que
termina por darle la fuerza a la ofensiva y la defensiva también para imponerse. Sus intereses son a corto plazo y no le interesa permanecer en una alianza para formar una nueva política de país. Por ejemplo, si se quedase siempre con la burguesía doméstica y con el sector popular, generaría un cambio porque la burguesía pampeana se quedaría sola. O si se quedase sola con la burguesía pampeana, generaría algún cambio en en el otro sector. Pero como va de un lado a otro, nunca puede hacerse un modelo de país estable, porque tiene intereses a corto plazo en la gran burguesía urbana. Cuando la alianza defensiva se impone, vuelve a subir los sueldos, es decir, cuando se impone nuevamente este reclamo del sector popular y de la burguesía doméstica, se reactiva el consumo, vuelven a bajar las reservas porque vuelve a gastarse más y nuevamente la gran burguesía urbana se va con la burguesía pampeana para volver a frenar el consumo. En este gráfico podemos ver un ejemplo de estas alianzas y de cómo se dan a lo largo de los años. Cuando eh, la línea que muestra la balanza de pago está por debajo, es decir, cuando está en negativo, significa que se consume más, por lo tanto, eh, la economía interna es muy alta y los trabajadores ganan más. Por ejemplo, en 1952 vemos que está en menos 7,32, por lo tanto, los trabajadores tienen mucho dinero, ganan bien y consumen más. Entonces la balanza de pago está en déficit, es decir, se gasta más de lo que se vende. En ese momento se generan estas alianzas y podemos ver cómo en 1954 esto se revierte. Luego podemos ver cómo en 1956 esto vuelve a cambiar y así sucesivamente. En el 1959, con el gobierno ya de Arturo Frondizi, vemos cómo está en menos 12,94. Se reactiva la economía nuevamente. Y luego, en 1961, vuelve a bajar. Sigue el gobierno de Frondizi, ¿no? Vemos las fluctuaciones que hay en un mismo gobierno porque esto lo está manejando estas alianzas. Y así podemos ver cómo en 1964 está en 18,74, es decir, ingresa más dinero del que se va. Eso puede decirse que en la economía general es correcto, pero siempre pensemos que es a costa del, eh, del consumo. Es decir, cuando la economía está en 18,74, significa que los trabajadores tienen los sueldos congelados y no pueden consumir. Y así se mantiene hasta 1970, es decir, por encima de la balanza de pago. Si bien en 1966 hay una reducción nuevamente, pero podemos ver gráficamente cómo se desenvuelve la dinámica del stop and go, recesión y reactivación económica. La pregunta que nos queda es, ¿qué rol tiene el Estado? Es decir, porque lo que estamos viendo es que los actores de la sociedad civil, los empresarios, locales y aquellos que tienen intereses extranjeros, los trabajadores, el sector rural, son los que manejan la economía. Y entonces, ¿el Estado qué rol está teniendo en ese sentido, no? La pregunta que también que surge es, ¿había otra forma de hacer las cosas? Es decir, ¿había otra manera? ¿Era la única esto? Tengamos en cuenta que es una decisión el stop and go, no es algo que viene por sí solo porque la economía es así, sino que son decisiones que toman los actores sociales. La otra pregunta es ¿por qué duró hasta 1976 esta dinámica? ¿Y por qué no es similar a lo que pasa hoy? Esas son preguntas que intentaremos responder en las siguientes clases.